El momento de que ahora nos preparemos para la predicación. Vamos a preparar toda nuestra mente. Perdón, mis hermanos. Vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en la epístola a los Romanos, capítulo 4. Epístola a los Romanos, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 13 al 25. Vamos a leer a una sola voz. Vamos a leer unidos, mis hermanos. Romanos 4, versículos 13 al 25. Leamos juntos. Dice la palabra del Señor: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de las muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que él levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Recibamos a nuestro pastor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues mis amados, es el sermón número 13 de esta serie que hemos titulado El Evangelio según San Pablo, en el que hemos visto cómo Pablo desarrolla su pensamiento con respecto a en qué consiste el Evangelio. Para ello ya nos ha explicado acerca de la ira de Dios y acerca de que todos nosotros estamos en la mira de esa ira, y que no hay nada que pueda librarnos de la misma más que la justificación por la fe en Jesucristo. Y para ello Pablo utiliza la figura, la persona de Abraham, un personaje bíblico que es bastante representativo, que es representativo para la religión y para la nación judía. Pero además de esto, mis amados, es interesante que en este punto, siendo Abraham justificado por su fe, uno pensaría que es aquí donde termina de hecho ya la bendición. Pero Pablo nos introduce a otro tema, acerca del qué recompensa puede obtener, y es la promesa. Dios siempre tiene promesas para los que creen, para los que, ignorando las circunstancias, le creen a Dios. Y esto ya lo hemos analizado la semana pasada, que no es que Abraham creyera en Dios, sino que creía
a Dios, en lo que Él mencionaba como el proveedor de todo. Y esto resulta, hermanos, como esas promociones que muchas veces nosotros no somos conscientes, pero que compramos algo y de repente nos dicen, ¿qué cree? Con su compra usted también se hizo merecedor de esta promoción. O sabe que en la compra o en la obtención de este servicio, usted también tiene este beneficio, esta recompensa. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a Abraham. Que no solamente Abraham fue justificado, sino que también dice el texto bíblico, él recibió una promesa. Y esta mañana vamos a analizar estas promesas que son herencia también, dice el apóstol Pablo, para todos aquellos que creen. Y esta mañana vamos a analizar 3 cosas con respecto a esto. Lo primero es que Dios tiene promesas para los que creen. En segundo lugar, las promesas de Dios no son ordinarias, sino extraordinarias. Y lo más importante de todo esto, que Cristo, nuestro Señor, ya ganó nuestra promesa. Cristo ha ganado nuestra promesa. Para esto, hermanos, les pido que por favor saquen sus boletines, que es lo que vamos a analizar en esta mañana. Allí viene el bosquejo. Y es aquí donde vamos a ir apuntando, vamos a ir señalando, vamos a ir meditando en esta palabra. Pero antes, amados míos, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana a meditar en su palabra. Señor, estamos delante de ti. Creemos que tú nos has llamado, nos has citado en este lugar, a esta hora. Y muchas gracias, Señor, porque estamos por tu gracia y por tu misericordia. Sé con nosotros, Señor, y ayúdanos a que esta palabra sea de bendición para todos nosotros y que podamos ponerla en práctica en toda nuestra vida. Pues lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a dividir el texto bíblico, como tradicionalmente lo hacemos, en 3 partes. La primera de esta va a abarcar versículo 13 al versículo 16, porque vamos a analizar que Dios tiene promesas para los que creen. Y aquí me gustaría que por favor usted pudiera encerrar o pudiera subrayar esa expresión. Las promesas son para los que creen. Mucha atención con eso. Para los que creen. Dice el texto bíblico, Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25, del 13 al 16, dice, todos juntos, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Bien, ya hemos analizado, mis amados, que la ley no puede salvarnos. Pablo ha escrito hasta ahorita 4 capítulos enteros en el que ha desarrollado este pensamiento y en el que en la mente de algún judío piadoso que defiende su postura, su posición diciendo, mira, yo estoy siguiendo la ley y por lo tanto a través de la misma voy a ser justificado, dice el apóstol Pablo, no, eso no te ayuda para justificarte, eso no te ayuda para estar en una posición delante de Dios en la que tú puedas recibir incluso la promesa, lo cual se traduce en ni siquiera por la ley obtenemos bendiciones o promesas. Y esto por supuesto que también es bastante contrastante, porque muchos de nosotros hemos sido educados de la siguiente manera. En la Biblia hay bendiciones, la quieres, tienes que obedecer lo que la Biblia dice, es lo que se nos ha dicho constantemente. Y no quiero demeritar la obediencia porque hay un valor en ello, pero lo que Pablo nos dice, lo que Pablo nos comparte, es que las promesas de Dios no se heredan cuando una persona sigue a rajatabla a la ley, porque de hecho no podríamos cumplirla. No podemos cumplir la ley. Un judío cree que puede hacerlo
Y por eso su esperanza está en el que cuando cumpla tal o cual término, Dios le va a dar una promesa. Y Pablo dice, versículo 13, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y nuevamente Pablo va a insistir, y lo hará también en el capítulo 5, esta idea de la justificación por la fe. Ya nos ha de alguna forma bombardeado el apóstol Pablo con la ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios, esto, ahora quiere hablar de la justificación. Y la justificación incluye entonces esta nueva posición delante de Dios. De modo que ahora, estando en una relación cercana con el Señor, tenemos acceso a sus bendiciones. Nuevamente, no por la ley, porque la ley no puede ganarnos esta posición ante Dios, pero la justificación sí. Y la justificación, hermanos, consiste precisamente en ese lugar que Jesús toma por nosotros y el que nosotros tomamos por Él. Él toma nuestro pecado, nuestra posición de pecado, pero también nosotros tomamos su posición de justo ante Dios. Y esto o de esto es lo que nos hablan los textos bíblicos cuando nos dicen que somos ahora hijos de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿de qué dice? De ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad, les dio, ¿qué otra palabra pudieran usar ustedes aquí? El derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Y como hijos, después va a decir, herederos de las promesas. Y esto es extraordinario, hermanos, porque en un término bastante humano, todos nosotros recibimos amor, bendiciones, promesas de nuestros padres por el simple hecho de que somos sus hijos. ¿No es así? No necesitamos cumplir a rajatabla ciertas ordenanzas para que ellos nos den de su amor. Un ejemplo bastante práctico. ¿Cuántos de ustedes prometieron a sus hijos, por ejemplo, lo siguiente? Hijo, si te portas bien en este año, te voy a regalar esto. ¿No es así? Es una forma en la que queremos que nuestros hijos se porten bien. Pero al final del tiempo, si uno es bastante honesto, uno tiene que reconocer que el hijo quizá no se portó tan bien como nosotros esperábamos, ¿cierto? No hizo todo lo que nosotros le mandamos. No obstante, y a pesar de ello, nosotros no somos como para decirle, híjole, fíjate, ¿qué crees? Te dije que si te portabas bien en este año te iba a comprar tal cosa, pero ¿te acuerdas de marzo 20, cuando te mandé a hacer algo y no lo hiciste? Bueno, no te portaste tan bien. ¿Y te acuerdas también del 1 de julio de este año? Y del 10 de septiembre, y vas enunciando las fechas, por lo tanto no puedo darte nada. ¿Acaso actuamos así? No, porque son nuestros hijos y porque los amamos. Una persona extraña o ajena a nuestra familia no puede pedirnos cosas, ¿cierto? No puede acercarse con confianza y decirnos, ¿me puedes dar esto? A veces uno quiere simpatizar con los niños de la calle, la gente que está pidiendo a veces en los semáforos. Y lo mucho que podemos hacer es quizá darle una moneda, y está bien. Pero con nuestros hijos no solamente damos una moneda, sino vamos todavía más lejos. Este es el principio de la justificación. La justificación nos pone en una posición nueva delante de Dios. Y en esa posición nueva es donde Dios dice, bien, ahora que eres mi hijo, tengo una serie de bendiciones y promesas para ti. ¿Las quieres? Y en la Biblia hay una discusión acerca que hay cerca de entre 3.500, hay quienes dicen 3.700, hay quienes dicen 4.000. No vamos a discutir eso. En términos generales, hay casi 3.500 promesas que están contenidas en la palabra de Dios. Y mucho se ha discutido la forma de obtenerlas. Todos nosotros hemos recibido una u otra enseñanza. Por ejemplo, una de estas ya la mencioné,
que usted tiene que esforzarse por las promesas, que usted tiene que obedecer lo que dice la Biblia, así literalmente a rajatabla, para que usted pueda ser heredero de esas promesas. Hay otros que van todavía más lejos y dicen, por ejemplo, que es mediante decretos que usted tiene que pedir una promesa. ¿Ha escuchado eso? Decrétalo, decláralo y será hecho. Reclámalo. Y hay otros que no sé de dónde sacan esto de arrebátaselo a Satanás, como si Satanás fuera el administrador de las promesas divinas. No sé de dónde sacan eso, pero mencionan estas ideas acerca de que tú tienes que hacer algo para recibir promesas, bendiciones del Señor. El apóstol Pablo dice, esto no es necesario. Porque, volviendo al texto bíblico, por favor, dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El apóstol Pablo dice, no es por la ley que uno hereda las promesas, no es por obedecer ciertas reglas, es por la fe. Y nosotros no obtenemos las promesas de Dios por un esfuerzo humano, por un esfuerzo que nosotros hagamos delante de Dios y decirle, bueno, Señor, quiero caerte bien, quiero ser agradable delante de ti. Y repito, no estoy menospreciando la obediencia, no estoy menospreciando el que usted quiera ser agradable delante de Dios, no estoy diciendo que no deba de esforzarse en su caminar por la fe, no estoy diciendo eso. Al contrario, es deseable que el creyente obedezca lo que dice la palabra del Señor, pero no como una manera a través de la cual nos ganemos la simpatía del Señor. Yo creo que todos nosotros que tenemos esa experiencia, ya sea siendo padres o siendo hijos, entendemos que el amor que nosotros damos a nuestros hijos es incondicional. Y el amor que recibimos de nuestros padres también lo es. Por lo tanto, no hay algo que podamos hacer para que nuestros padres nos amen de más. Quizás sí para que se sientan un poco más orgullosos, eso es otra cosa. Pero nosotros damos a nuestros hijos, parafraseando lo que decía Jesús, cada vez que nosotros vamos al mercado y vemos en la despensa, empezamos a llenarla, no decimos, bueno, pues nuestro hijo se portó mal, le vamos a dar una piedra en lugar de una caja de galletas, ¿cierto? Vamos al área de carnes frías y no decimos, bueno, nuestros hijos no se portaron tan bien, vamos a darle una serpiente en lugar del pollo, ¿verdad? Le damos buenas cosas porque los amamos, porque no necesitan hacer nada para que nosotros proveamos hacia ellos. Esta misma lógica se aplica al Señor. Pero de que hay una condicionante, sí hay una condicionante. Y esto es también bastante que aclarar, o hay algo que debe estar bien claro. Dios tiene promesas para el pueblo, pero acotando mejor, ¿es para todo el pueblo? Y tenemos aquí, mis amados, este problema que todos los religiosos del tiempo de Pablo no podían aceptarlo tan fácilmente. Porque los judíos habían sido criados, enseñados desde pequeños que para lograr obtener algo de Dios, ellos tenían que esforzarse. Y miren, en muchas ocasiones en la vida cristiana también nos hemos enseñado eso. Se nos ha enseñado eso, de que tenemos que cumplir ciertas requisiciones religiosas para obtener un premio. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que dar nuestro diezmo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Y repito, no es que estas cosas estén mal, son bastante positivas e indican un crecimiento y un cambio en el corazón. Pero lo cierto, amados míos, es que estas promesas Dios las tiene para aquel que cree. Por eso las promesas son en realidad
para los que creen. Y esto Pablo quiere establecerlo con el ejemplo de Abraham, en el que Abraham creyó y fue tomado esta fe por justicia. Y su fe le fue tomado en cuenta para ser heredero y hacer herederos a aquellos que han de creer. Recuerde lo que leímos la semana pasada. Abraham es padre de todos los creyentes. Y con esta idea vamos a desarrollar la segunda idea. Las promesas de Dios no son ordinarias, sino son extraordinarias. ¿Y en qué consiste este? Bien, vamos a ir a la lectura, versículo 17 al versículo 22, por favor. Dice el texto: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue tomada por justicia. ¿Qué clase de promesa recibió Abraham, nuestro padre? Bien, recordemos que Dios le había dicho a Abraham que de él iba a ser una nación grande, incontable, que de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esto para nosotros ya es bastante natural, ¿cierto? Como que ya no lo tomamos con gran expectativa porque vemos que Dios lo cumplió. Pero si comenzamos a pensar, si comenzamos a recordar cuáles eran las circunstancias que rodeaban a Abraham y que hacían imposible esta promesa, puede que nos vuelva a impactar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que les he dicho constantemente durante esta serie? Lo que les he dicho es de que muchas veces ya tenemos en nuestra mente bien trabajado todas estas ideas de las doctrinas, por ejemplo, de la cruz, de la gracia, que ya no las meditamos tan profundamente, ya no nos causan impacto. Lo mismo sucede con la historia de Abraham. Decimos, pues Abraham era un ancianito que recibió una promesa y a la edad de casi 100 años él tuvo a su hijo Isaac. Y esto parece extraordinario, pero para nosotros ya no nos causa tanto impacto. Y tenemos que ver nuevamente qué clase de circunstancias, para profundizar en este acto, es la que rodeaban a Abraham, para que de esta manera pudiéramos decir, Abraham sin duda alguna tenía todos los elementos en contra para que Dios no pudiera cumplir su promesa, y aún así lo hizo. En primer lugar, recuerden, Abraham, dice el texto bíblico, era viejo. Y su esposa también era vieja. Hay una expresión que dice Pablo que a veces nos parece un poco chocante. Pablo, por supuesto, no va a sublimar la imagen de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada dijimos que que Pablo ya llamó a Abraham impío? Ya le dice, es el impío. Pero fíjense lo que dice el texto bíblico. Versículo 19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba, ¿qué dice? Ya como muerto. Decimos o dicen algunos en broma, ¿verdad? Ay, como que ya huele, ¿no? Ya empezamos a oler a viejito, dicen algunos. Dice Pablo, ya estaba su cuerpo como muerto. Ya era muy anciano. Pero meditemos en esto. Con todo respeto, quiero que ustedes por un momento imaginen a la persona más anciana que conozcan. A lo mejor su abuelo, su papá, su tío, no lo sé. La persona más anciana que conozcan. Y que esta persona anciana, sea hombre o mujer, les dice, ¿qué crees? Estoy esperando un hijo. Uno lo primero que se pregunta es, ¿a tu edad? ¿Cómo?
Tengo 45 años, mi esposa tiene 40, más joven, y de repente decimos, ay, ¿y si tenemos otro bebé? No somos tan betarros, ¿no? Como dicen algunos chicos, ¿verdad? Y de imaginar, hermanos, la pañalera, de imaginar el que ese bebé va a crecer, qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a cuidar, los gritos en la noche, me refiero por los llantos, duérmete tú, ahora yo me duermo, ahora hay que darle la leche, llévalo al pediatra, hacer esto y hacer el otro. Uno dice, ay no, ya estoy bien así. Imagine usted criar a un niño a la edad de 100 años. Abraham era viejo y su esposa también lo era. Pero no solamente eso, sino se nos dice que su esposa ya no podía procrear. No solamente porque dice el texto bíblico en algún momento que Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y esa es una manera de hablar para indicar que Sara sencillamente había llegado a la menopausia. Y ustedes saben en qué consiste la menopausia, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que además era estéril. Génesis 11:30 nos dice eso. Sara era estéril, no podía concebir, no podía procrear. ¿Qué clase de esperanza tiene una mujer así? Y es aquí donde uno podría decir, híjole, no cabe duda que el Señor tiene un humor muy extraño, ¿no? Imagínense a Abraham, este ancianito que Dios le dice, ¿qué crees, Abraham? ¿Vas a ser papá? Y Abraham así como que, Señor, no estés bromeando, mira mi edad. Y mira mi esposa, digo, es estéril, ya los dos estamos viejitos, ya no podemos, ya no hay esa naturaleza de un joven de 20 años. Si Dios le hubiera prometido eso a jóvenes de 20, 30 años, uno hasta diría, es muy probable que el Señor no solamente cumpla, sino que entre ellos solitos puedan también procrear más hijos. ¿Por qué no? Pero Sara era estéril. Pero además, hermanos, recuerden que Abraham no conocía a Dios como nosotros sí le conocemos. La Biblia nos dice que cuando Dios le habla a Abraham, prácticamente lo hace de la nada, sin un antecedente. Abraham no había sido educado por sus padres acerca de quién era Dios, cómo tenía que agradársele. Abraham no conocía nada de Dios y aún así, dice el texto bíblico, Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dice, levántate, salte de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar en donde yo te diré, dice la Biblia que Abraham así lo hizo. Y Abraham creyó a Dios porque él sabía que las promesas de Dios podían cumplirse. Y en este punto, hermanos, las promesas de Dios no son en modo alguno ordinarias, porque Él puede hacer cosas extraordinarias, porque es poderoso para cumplirlas. Dios es poderoso para hacer lo imposible y hemos llamado a ese Dios el Dios de lo imposible. El Dios de las proezas, el Dios que es capaz de guiar a un pueblo sin ninguna experiencia en la batalla y sacarlo de Egipto para internarlo a la tierra prometida. Y Dios puede hacer muchísimas cosas que están contenidas en esta historia llamada Biblia. Y cuando nosotros vamos allá, tenemos esa opción de creer a ese Dios que dice que puede hacer las cosas, porque Él es poderoso. Pero tristemente, mis amados, el problema no radica en Dios, sino en nosotros, porque somos nosotros los que a veces dudamos pensando, ¿será acaso que Dios lo quiere hacer o lo puede hacer? ¿Será acaso que Dios es poderoso para hacer tal o cual cosa? Si se nos pone la imagen de un anciano y su esposa con todo en contra para procrear y que aún así recibieron una promesa imposible y que esa promesa se convirtió en realidad, ¿cuánto más, amados míos, Dios nos puede prometer bastantes cosas a nosotros, a su pueblo, y Dios puede cumplirlas? Dios, dice la Biblia,
promete, por ejemplo, darte provisión. Y somos nosotros los que dudamos porque empezamos a fijarnos en nuestra edad. Pastor, es que ya a mi edad, 50 años, no hay empresa que me contrate. ¿Verdad? Uy, pastor, yo y mi esposo ya tenemos casi 40 años de matrimonio. Yo creo que ya no se va a cambiar mi matrimonio. Ya está mal, ya sí vamos a quedarnos. Mis hijos son rebeldes. Ya el muchacho tiene 20 años, ya se me salió del huacal, ya no va a cambiar nunca. La promesa de Dios acerca de que cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pues a lo mejor se lo cumplió a muchos, pero no a todos. Empezamos a dudar del poder de Dios, amados míos. Y no nos fijamos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y por eso, mis amados, Abraham, dice la Biblia, creyó en esperanza y contra esperanza. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Abraham era tonto, que Abraham no se fijaba en su propia circunstancia? Llegó un momento en el que claudicó, ¿se acuerdan? Su esposa, queriéndole ayudar a Dios, ¿qué hizo? Le dice, bueno, Abraham, Dios te hace una promesa. Yo no puedo darte hijos, pero fíjate, aquí está mi sierva. Llégate a ella y el hijo que tengas de ella será mío. Y Abraham falló, claudicó. ¿O acaso Abraham dijo, bueno, mujer, no, ¿cómo crees? No, ¿verdad? Pero aún así, mis amados, Abraham creyó que Dios podía hacer realidad esa promesa. Y Dios lo cumplió. Dios lo hizo. Y si Dios hizo eso, mis amados, aún a pesar de todo lo que estaba en contra de que esta promesa se llevase a cabo, porque además, hermanos, acuérdense que Dios no lo hizo de la noche a la mañana, todavía esperó bastantes años para que se cumpliese. Pasaron ya 5 años y Sara decía, pues ¿para cuándo, Señor? Dice el texto bíblico, mis amados, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, que dice el texto, para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y nosotros no podemos creer que Dios nos proveerá, que Dios suplirá nuestras necesidades, que Dios estará al pendiente de nosotros. Y aquí, por supuesto, hermanos, debemos hacer una pequeña acotación. Porque ¿cuáles son las promesas que Dios nos ofrece? Y tengo que hacer la acotación, hermanos, debido a que hay muchísima gente en las redes sociales, predicando en iglesias, que hacen una tergiversión de lo que es la promesa de Dios y la convierten en algo materialista. Y ustedes han escuchado esas interpretaciones, ¿verdad? En el que dicen algo como, ¿quieres tú un automóvil? Dios te promete un automóvil. Pues tienes que ofrendar el 10% de ese automóvil a la iglesia o a la cuenta del pastor, ¿verdad? ¿Quieres un trabajo nuevo? Pues tienes que tener fe, pero tienes que depositar tu ofrenda para que veas qué tanto quieres ese trabajo. ¿Quieres una casa nueva? ¿Quieres un matrimonio mejor? Aunque esa sí podría entrar dentro de una bendición espiritual. Pero lo que me refiero, hermanos, es que hay muchísima gente que materializa las promesas divinas, las mundanaliza, cuando lo que tiene que ver estas promesas es con la salvación. Recuerden lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
vendrán por añadidura. ¿Y de qué cosas habla? Bien, Jesús nos ha hablado, versículos antes del pasaje, Mateo 6, de que las aves, dice el texto bíblico, no trabajan ni recogen en graneros, pero aún así el Padre Celestial, dice, las alimenta. También dice el texto bíblico, miren los lirios, cómo crecen. No hilan, no trabajan, pero ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Por esa razón, amados míos, dice Jesús, estas cosas vendrán por añadidura. No materialicemos, las promesas de Dios, sino busquemos ese reino de Dios, busquemos la justicia de Dios. Y finalmente, hermanos, la última parte de nuestra exposición tiene que ver con Cristo. Cristo ya ganó nuestra gran promesa. Lo más importante que debemos tener o que tenemos delante de Dios es esto. Dice el texto, versículo 23 al versículo 25. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuevamente habla de Abraham, y con esto Pablo concluye el uso de Abraham como modelo bíblico de fe, como modelo bíblico de seguimiento de la fe. Porque ejercer la fe, mis amados, no se trata, como dijimos, solamente de creer en un sentido histórico, en un afirmar de decir, sí, yo creo, no. La fe me lleva a tener un camino de vida. Y por eso Abraham es ese modelo de fe, a fin de que caminemos como Él caminó, creyendo y ejerciendo la fe en cada paso que damos, así como Abraham lo hizo, y agradeciendo a Cristo, quien ganó nuestra promesa en fe. Por eso, la fe aplicada en Cristo consiste en que creemos lo siguiente. Número 1, en que Él nos redimió con su sangre. Y esto tiene un alcance todavía más profundo de lo que a simple vista parece. Como dije, amados míos, muchas veces no meditamos a profundidad en qué consiste este acto de redención de Dios, de Cristo, en este acto de que Cristo dio su vida por nosotros. Quiero recomendarles un libro extraordinario. Me gustaría que ustedes pudieran leerlo, si pueden comprarlo, cómprenlo, es un tesoro invaluable. El libro se llama El precio de la gracia, así se llama, El precio de la gracia. Escrito por un alemán, un pastor luterano, se llama Dietrich Bonhoeffer. Se escribe Bonhoeffer, ¿verdad? Bonhoeffer, así se escribe, pero se pronuncia Bonhoeffer. Lo tengo en PDF si a alguien le interesa. En este libro, el autor, el pastor luterano, medita respecto a qué significa la gracia de Dios. En el sentido de que la gracia de Dios se obtiene por ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso es algo que él le llama la gracia cara. Es cara porque a Cristo le costó. Para nosotros quizá no. Y por esa razón hace días les di una definición de la gracia. ¿Se acuerdan ustedes? Esa definición de la gracia que excluye la palabra gratuito, porque decimos, ¿qué es gracia? Regalo gratuito o regalo inmerecido. Y lo dejamos así, como el regalo. La gracia es más que un regalo. Porque a veces al regalo no se le toma en serio, no se le toma en cuenta. Como es algo regalado, ¿qué hacemos? Lo echamos a un lado. Porque también no sabemos si ese regalo tuvo verdaderamente un costo. Hace algunos meses fuimos con mi esposa aquí a tomar un café, al Italian Coffee. Y en el Italian Coffee estábamos degustando ese café y se nos acerca una señorita muy sonriente y nos dice: estimados clientes, por ser clientes frecuentes de nuestro establecimiento, les queremos obsequiar esto.
Y nos regalaron, una caja de té, de esos, de mezcla de hierbas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y dije, ay, qué padre, qué bueno. Sin duda alguna redituó mi inversión aquí en el Italian Coffee, ¿verdad? Una caja tenía como 20 o 30 sobres de té. Y llegando a la casa, pues lo checamos, lo guardamos en la despensa y posteriormente dijimos, pues se nos antoja un té, pues vamos a prepararlo, ¿no? Y mi esposa, como muchas mujeres, se le ocurre revisar la fecha de caducidad. Ya muchos ya adivinaron qué pasó, ¿verdad? Había caducado 2 meses antes. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué me lo regalaron? ¿Por buena gente? No. Lo iban a tirar. Y de tirarlo a quedar bien con un cliente ingenuo como yo, pues prefirieron regalarlo. Algo regalado, dice uno, no cuesta. Y por esa razón Bonhoeffer dice, la gracia en realidad sí es un regalo, pero es costoso. Le costó a Cristo su vida. ¿Has pensado en eso? Y eso produce en nosotros un amor y gratitud hacia ese Cristo que murió por nosotros. Por eso cuando hablamos de que Él nos redimió con su sangre, no solamente se trata de ver a la persona de Jesús colgado en la cruz y afirmar y decir, sí, el Señor murió por nosotros, punto final, se acabó. No, sino es verlo en toda una dimensión de salvación para nosotros y en una respuesta que nosotros damos a Él. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Porque Abraham vivió de acuerdo a su fe. Y se espera que nosotros hagamos lo mismo. Pero además dice el texto bíblico, que nosotros, dice el texto, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y esta es una idea extraordinaria que distingue la fe cristiana de cualquier otra. Nosotros creemos en un Dios capaz de resucitar a los muertos. Pero no solamente a cualquier muerto, sino al Hijo de Dios. ¿Crees tú que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos? ¿Vives con tu fe en eso? Y lo más importante de todo esto, hermanos, no solamente es ejercer la fe en ese Jesús que murió, sino también en que somos nosotros los que realmente deberíamos haber muerto. Hasta este punto, hermanos, parece que la ira de Dios ya se nos ha olvidado y no debe hacerse eso. Porque por la ira de Dios, Jesucristo fue a parar a la cruz. Nuestros pecados pusieron a Cristo en esa cruz. Nuestros pecados pusieron a Cristo en esa situación. Y por la fe nosotros ahora tenemos una posición delante de Dios, la cual es de hijo, la cual es de heredero, la cual es, amados míos, de una persona bendecida y salva. Por lo tanto, la fe del creyente no es una fe que únicamente cuente como una especie de distintivo, de decir algo nominal, como yo soy el que creo, no, sino que lo distingue de las demás personas. Y pues sobre todo, como dice el texto bíblico en el versículo 25, es justificado. Quiero terminar con esta frase de Samuel Pérez Millos, que dice, la fe del creyente es la imposibilidad del incrédulo. Una verdadera fe es un contrasentido humano. La fe auténtica recibirá siempre el rechazo del mundo porque también es rechazo de Satanás. El creyente, mis amados, tiene que distinguirse por su fe. Y su fe, al aplicarse en el día a día, es una fe que vive para Cristo, que obedece a Cristo, que sigue a Cristo. Pero nuevamente, hermanos, no porque a través de nuestra obediencia podamos obtener algo, sino porque Cristo ya ha cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Porque ahora estamos justificados delante de Dios
Y por eso somos herederos de las promesas, porque Cristo ha ganado nuestra gran promesa. Y eso merece un amén. ¿O están dormidos todavía? El horario anterior son las 12, pero estamos despiertos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, terminamos con lo siguiente. Recuerde, Dios tiene promesas, pero estas promesas son únicamente para los que ejercen la fe en Él. Son para los que creen en ese Dios que las promete, que le creen a ese Dios. En segundo lugar, amados, las promesas de Dios son extraordinarias. Las promesas de Dios son actos divinos que tienen el objetivo, como dice aquí en nuestra lámina, de mostrarnos el amor de Dios y sostenernos en medio del mundo de pecado. Y número 3, Cristo es la razón por la que ahora se nos permite creer y ser herederos de las promesas divinas. Pero ahora tenemos que caminar con Cristo. ¿Caminamos con Cristo, hermanos? Ya viene la Semana Santa. ¿Cómo está usted en esa Semana Santa? ¿Cómo está caminando con el Señor? ¿Cómo está respondiendo en su fe a Cristo que dio la vida por usted? Este es un momento de reflexión y esperamos, hermanos, contar con su presencia en los cultos de Semana Santa que ya se avisaron, en el culto de resurrección, y que cada uno de nosotros viva siempre para la gloria de Dios. Oramos.